tardes, bienvenidos a este último encuentro del ciclo Ferreira Facetado, a 150 años de su nacimiento, organizado por las inspecciones de idioma español, inglés, filosofía y literatura de la Dirección General de Educación Secundaria. ¿Sí? Nosotros tenemos que agradecer especialmente a la Inspección de Filosofía que nos dio la oportunidad de participar en este encuentro interdisciplinario, porque es inusual, ¿verdad? Esto es histórico, porque si bien, idioma español está en ciclo básico, filosofía no, ¿verdad? Está en bachillerato, pero esto muestra que el trabajo interdisciplinario es posible, que nos puede enriquecer a todos. Y bueno, utilizamos a esta figura del pensamiento uruguayo que es Bas Ferreira, ¿sí? Y a través del género ensayo, que es no poco transitado en el ciclo básico, ¿sí? Y bueno, gracias a esta oportunidad tenemos la oportunidad de trabajarlo acá con los docentes en la figura de nuestra contenidista, Sofía Torre. Así que gracias por participar en esta instancia de desarrollo profesional, y nuevamente el agradecimiento a la Inspección de Filosofía. Sí, muy bien, bienvenidos a todos y muchas gracias por participar en este encuentro. Espero que les sea de utilidad. Nosotros particularmente en idioma español, el trabajo con el género de ensayo no es muy frecuente, como dijo Claudia, e importa realmente porque al alumno le da instrumentos para poder manejarse en el trayecto educativo en segundo ciclo. Es una aspiración que se tiene, ¿no? Entonces, el trabajo que va a presentar Sofía tiene que ver con el encuadre de trabajo en secuencia didáctica de género textual, que es la propuesta que se está llevando y impulsando en el ciclo básico, en primero y segundo, ¿verdad? Y en tercero. Es un camino que se está transitando, que ya viene claramente con el enfoque de enseñanza por competencia, en la medida de la ampliación de la competencia comunicativa, que es lo que se busca desde siempre en nuestra asignatura. Así que bueno, reiteramos nuevamente el agradecimiento a los compañeros de filosofía, que de casualidad se propuso el encuentro con la inspectora Lilian, que está allí, y bueno, conversando dijimos, ¿por qué no? Qué buena oportunidad, qué buena idea, y bueno, surgió, vamos a ver cómo sale, esperemos que no decepcionarlos. A Sofía a nosotros nunca nos decepciona, por supuesto, pero vamos a ver si el aporte desde una asignatura de ciclo básico a los compañeros de filosofía, bueno, justamente, ilumina un poco la mirada desde el lugar, desde el ciclo básico, hacia el bachillerato. En ese sentido, ¿no? Obviamente en el enfoque. Bueno, sin más, dejamos a Sofía que continúe. Primero la va a presentar nuestra profesora de apoyo, Cristina Camps. Si bien todo el mundo la conoce, Sofía, bueno. La conocemos nosotros, desde nuestra asignatura, o sea, sí, Sofía es muy popular, claramente. Bueno, y aprovechando este momento que estamos así, con una música tan experimental como estuvo hoy la de la introducción de la cátedra, bueno, seguimos en ese enfoque. Buenas tardes para todos. Buenas tardes para todos, estaba en silencio. Les presento a Sofía Torres, que es profesora de idioma español, egresada del Instituto de Profesores Artigas del año 2016. Desde el año 2014 que trabaja en el Colegio y Liceo Latinoamericano además, y desde el año 2019 que forma parte de Uruguay Educa como contenidista. Sofía hoy va a trabajar en esta jornada el título "Y si empezamos a ensayar, secuencia didáctica sobre Carlos Vaz Ferreira y el género ensayo en ciclo básico". Así que bueno, espero que lo disfruten y los dejo con Sofía. Cualquier cosa estoy a las órdenes en el chat y las respuestas, después las preguntas, se las trasladamos a Sofía. A todos por la presentación y por esta introducción. Como bien dijeron, lo que voy a presentar yo es una secuencia didáctica, una posible secuencia didáctica para las clases de idioma español. En este caso, para tercer año de ciclo básico, teniendo en cuenta el género y bueno, algunos aspectos que ya fueron mencionados y los que yo voy a profundizar un poco. Me pareció conveniente llevar esta actividad para tercero, pensando en ese enlace del que hablaba Servando
y en esa transición a bachillerato. Bien, en primer lugar me gustaría hablar un poquito sobre el proceso de trabajo. A mí me llegó esta propuesta por parte de Inspección de trabajar el género de ensayo en relación a Bas Ferreira y en esta instancia multidisciplinaria. Y en principio, bueno, comencé con una búsqueda de materiales y demás, pero enseguida me puse en contacto, y por suerte con mis compañeras contenidistas que están acá presentes, a las que les agradezco, en contacto para tener diferentes reuniones. Nosotras nos juntamos, todo fue virtual, pero muy productivo. Teníamos una carpeta de trabajo en la que fuimos compartiendo distintos materiales, y en esos distintos encuentros, bueno, intercambiando un poco miradas, posibilidades, dificultades y varios otros aspectos. Y a partir de todo ese trabajo y de ese apoyo que agradezco nuevamente, es que yo elaboro esta secuencia didáctica, que en algunos aspectos, bueno, veo más fuerza, en otros capaz que más debilidades. Aclarar que, creo que ya lo dije, pero que no fue llevada al aula aún, por lo que me parece interesante también dejar alguna pregunta para el que quiera, al final de la presentación pueda responderla, si así le parece. Si ven posible trabajar con esta secuencia en particular en ciclo básico, en sus grupos de tercer año, en los que tengan, cuáles serían las ventajas, las desventajas, un poco, bueno, mirar esto que yo voy a presentar pensando en esa pregunta, si es viable o no, y cualquier otro tipo de sugerencia o reflexión, obviamente que también va a ser bienvenida. Bien, entonces, cierro esto del proceso de trabajo diciendo que, bueno, la decisión de qué textos trabajar, qué ensayos seleccionar de Bas Ferreira no fue fácil, leí un montón. Yo no soy, creo que ya todos lo saben, pero experta en Bas Ferreira. Esta jornada es la más práctica de todas las que integraron este ciclo sobre Bas Ferreira. Práctica digo en el sentido de que voy a mostrar una experiencia que se podría llevar al aula. Entonces, en esa elección de textos, bueno, agradezco todos los materiales y todo ese intercambio que ya mencioné. Bien, también para la introducción voy a hablar un poco sobre el enfoque que ya estuvo mencionando Servando y la modalidad de trabajo en las clases de idioma español. Muchos ya lo saben porque son docentes de la asignatura, pero tal vez otros no. No voy a profundizar porque el eje central es la secuencia, es mostrar cómo abordar los textos, qué preguntas se pueden realizar, qué actividades se pueden realizar en cuanto a lectura, escritura y reflexión sobre la lengua. Pero me parece importante darle un mínimo encuadre sobre este enfoque, hablar sobre género y sobre secuencia didáctica también. Bueno, yo acá traje algunos puntos sobre los que no voy a profundizar, como dije, voy a ir un poco rápido, cualquier cosa se puede obviamente retomar y pueden preguntar. Yo traje este punteo a partir de un artículo de Florencia Miranda, argentina, que habla sobre el interaccionismo sociodiscursivo, y bueno, lo presenta como una corriente que es una prolongación del interaccionismo social de Vygotsky y Voloshinov, perdón, y que es iniciada por un grupo de investigadores de la Universidad de Ginebra en la década de 1980, y entre ellos conocido está Bronca. El interaccionismo sociodiscursivo le atribuye a las prácticas situadas un papel que va a ser destacado, y son los instrumentos fundamentales en el desarrollo humano. Y por último, sobre esta diapositiva, ver que es una perspectiva integral, que se van a involucrar distintos aspectos, desde lo psicológico, lo sociohistórico, lo cultural y lo lingüístico, y todo esto es importante para ver luego cómo construir una secuencia didáctica para enseñar lengua. Bien, en cuanto a la producción de textos, bueno, que implica la movilización de unidades lingüísticas, que el texto es una unidad de comunicación, ya sea oral o escrita, y que va a depender de la acción sociopsicológica en la que se produce. Esto también lo voy a ir retomando en la práctica.
Después decir que todo texto se va a inscribir necesariamente en un género de texto o género textual, o deriva de un modelo de género, y que estos están articulados a diferentes esferas de la actividad humana. ¿Sí? Bien. En cuanto a los géneros textuales, bueno, esto también es importante aclararlo porque yo el enfoque que voy a dar es sobre el ensayo como género textual. Nosotras con mis compañeras que ya mencioné, contenidistas de filosofía, literatura e inglés, Fabiana, Cecilia y Maroli, estuvimos intercambiando muchos materiales y evidentemente para llevar esto a ciclo básico hay que hacer una transposición didáctica, hay que seleccionar y hay que tomar decisiones, ¿no? Y por eso quiero aclarar que estoy abordando el ensayo como género textual, y que otra revisión que me parece interesante mencionar fue la de los manuales de estudio, por ejemplo, manuales de Santillana, argentinos, de lengua y literatura, de otras editoriales también, que bueno, todas llevan a los mismos puntos importantes que destacar sobre el género ensayo, y que yo en la secuencia decidí no abundar en caracterizaciones, sobre todo en un principio, por esto que menciona mucho Eduardo Dotti, profesor de idioma español, que a veces a mí, sobre todo, me cuesta un poco entender esto de no trabajar sobre el género y abundar en caracterizaciones, sobre todo en un principio, sino que es trabajar desde el género y que se vayan desprendiendo distintas conclusiones, distintas características a partir del trabajo con esos textos empíricos que son los que elegimos para llevar a la clase. Bien, los géneros que constituyen instrumentos disponibles y necesarios para la organización del uso del lenguaje en unidades de comunicación, que son los textos, que todo texto se produce y se interpreta a partir de los modelos de géneros que los agentes, tanto productores como receptores, conocen, y que los instrumentos, o sea, los géneros, son el resultado de las prácticas del lenguaje de las generaciones pasadas y de los contemporáneos. Por esto también vemos que, creo que está a continuación, pero que hay un equilibrio entre lo que se mantiene y en lo que cambia, ¿no? Van a ser creados y recreados por las prácticas colectivas, ¿no? Y que se organizan en lo que se denomina architexto, que sería un repertorio, ¿no?, de géneros disponibles dentro de una comunidad, y esto del equilibrio que yo mencionaba en adelante, que es cambiante pero tiene relativa estabilidad, ¿no? Son cristalizaciones los géneros entonces momentáneas que se modifican con la historia porque las actividades humanas y los recursos de la lengua, de las lenguas van cambiando. Esto también leyendo un artículo, recuerdo que se menciona acá todo el tema de la tecnología, ¿no? Esta era digital y todo lo que tiene que ver con redes sociales, WhatsApp y demás, que va también fomentando cambios y nuevos géneros. Bien, fui, como dije, un poco rápido, pero la idea era enmarcar, bueno, el interaccionismo sociodiscursivo, ¿no?, para hablar luego de género textual, que sería como, visto como la mega herramienta que tenemos los profesores de lengua para estructurar nuestras secuencias didácticas a partir de un género. Y acá lo que dejo es una definición de propuesta didáctica, que lo que puede hacer también es pensar las propuestas como proyectos, podría por llamarse de otra forma, ¿tá?, en algunos casos, y viendo que todas las actividades van a estar agrupadas, ¿tá?, relacionadas, y cuando hablamos de secuencias didácticas en las clases de idioma español, estamos pensando en distintos aspectos que van a estar siempre, ¿no?, como el trabajo con la escritura, el trabajo con la oralidad, con la lectura, y sobre la reflexión sobre la lengua de forma integrada y no parcializada. Bien, luego de esta introducción, entonces acá empezaría la actividad de inicio de la secuencia didáctica, esta secuencia que, digamos, planifiqué, que quiero insistir en esto y a veces me pongo un poco reiterativa, pero creo que es mejorable, que se pueden hacer sugerencias y que luego va a haber un recurso en el portal Uruguay Educa y también en la página de inspección, que sea solo la secuencia como para llevar a clase, para trabajar con los alumnos sin la introducción y demás,
que seguramente pueda también nutrirme de algún comentario o algún tipo de reflexión que espero que hoy pueda generarse. Ya ha pasado en otros encuentros donde yo presento secuencias de este tipo y que en el momento me hacen sugerencias, comentarios, y otras veces también me llegan por correo ideas interesantes, que a veces no son para cambiar, sino para desarrollar o proponer otras posibilidades, porque bien sabemos que esto puede ser una base, capaz que a alguien le interesa trabajarlo así, o a algunas otras personas no, pero les sirve como reflexión de la construcción de sus propias secuencias. Bien, como actividad de introducción para esta secuencia, creo que es necesario hablar de Baferreira, trabajar sobre su biografía, más allá de que la biografía no es el género en cuestión, ¿no? Simplemente a modo de contextualizar, enmarcar lo que es la secuencia. Se podría trabajar con una biografía colaborativa, buscando en la página de la Quinta Baferreira, información que le solicitemos a los estudiantes para reconstruir una en conjunto, por ejemplo, en trabajos en equipo. Esto no voy a profundizar porque no es el foco, pero otra alternativa que me pareció bien interesante es un recurso que hizo Fabiana Farías, contenista de inglés que está acá presente, y que, bueno, en coordinación con el docente de inglés se podría trabajar, ¿verdad? O sea, que ellos estuvieran trabajando en tercer año en inglés con este recurso y en idioma español con la secuencia sobre el ensayo. Entonces sería, bueno, interesante para coordinar. El recurso lo voy a mostrar brevemente. ¿Tá? Este diseño que hizo Fabiana, algo similar va a haber después como secuencia del ensayo para llevar al aula y trabajar con los estudiantes. Está creado en Excel Learning. Tiene un menú desplegable, ¿tá? Y bueno, tiene actividades diferentes sobre la biografía de Baferreira, ¿tá? Who is he, biography, creo que se dice, bueno, y demás. No me voy a poner a leer en inglés. Bien, entonces, como introducción sería esta actividad, o tener en cuenta de contextualizar sobre la figura de Carlos Baferreira, y luego sería ya la presentación del libro Fermentario, que es el libro que vamos a trabajar. En realidad vamos a trabajar con 2 textos de ese libro, que ahí se dice el año. También hay un enlace para ir al libro en la página del Ministerio de Educación y Cultura, con licencia libre, y bueno, ver un poco ese contexto, ¿no? de llevarlos al libro, ver cuáles son los 2 textos que vamos a trabajar. Acá hice unos cambios y no se guardaron, porque es sobre edades y más sobre edades, ¿tá? Son los 2 textos que vamos a trabajar con los alumnos. En primer lugar, centrarse un poco en la idea del título del libro, ¿tá? De Fermentario, y algunas preguntas para intercambiar de forma oral. ¿Qué cosas fermentan? ¿De dónde? También se podrían incluir otras preguntas como de dónde viene la palabra, de dónde se forma la palabra fermentario, qué cosas pueden fermentar, pueden fermentar las ideas o los pensamientos, y cómo, ¿no? Todo esto se podría dar la posibilidad de que ellos escriban antes de hacer este intercambio oral, para dar tiempo un poco a los que lo necesiten más. Todos lo van a necesitar, pero digo que si no, en eso de que algunos se precipitan o tienen ideas capaz que más rápidas, bueno, dar ese lugar a que puedan escribirlo y luego hacer un intercambio sobre estas preguntas que aparecen. Luego acá hay una parte del prefacio del libro para relacionar con el género de ensayo. Nosotros, en realidad ya en la diapositiva anterior aparecía que se iba a trabajar con los ensayos del autor, que se llaman sobre edades y más sobre edades, en el segundo evidentemente profundiza sobre el primero, están bien relacionados, por eso también la selección. Y acá un poco para, bueno, quitar, no sé si presión, mi idea no es subestimar a los alumnos, pero creo que es un género que es bastante desafiante para ciclo básico, que Servando estaba comentando que no se suele trabajar. En mi experiencia como docente tampoco, yo nunca
trabajé el ensayo como género en clase, entonces también significó un desafío para mí hacer esta propuesta. Y bueno, relacionar un poco el término ensayo con un fragmento del prefacio, que también habría que aclarar, creo que hay un enlace ahí, que es un prefacio, ¿no? Que no va a ser el género tampoco en cuestión, pero que nada, hay que hacer esas aclaraciones. Y me interesaba relacionarlo con este fragmento que dice: la no necesidad de esperar para comunicar un pensamiento, un proyecto, un estado de espíritu, a que hayamos podido pensarlo todo, dominarlo en todas sus proyecciones, sobre todo esa parte que escribe Vaz Ferreira en el prefacio de su libro Fermentario. Y bueno, como decía, hacer aclaraciones que me parecen importantes con los estudiantes de van a escribir en realidad un ensayo en distintas etapas, y bueno, no tiene por qué ser un texto acabado y súper elaborado, digamos, en ambición, pero que sí hay que cumplir con ciertas etapas, y sí es importante ponerse a pensar, a reflexionar, compartir sobre lo que se lee y sobre lo que se escribe. Bien, en cuanto al contexto de escritura o el contexto de producción, en esta secuencia de trabajo dice: deberán escribir ensayos, acá hay un enlace, yo lo llevo a una definición simple, ¿tá? Como dije, no quería abundar en caracterizaciones en este momento, porque me parece que lo significativo es trabajar desde el género y lo que se va viendo, analizando e interpretando en los textos de Vaz Ferreira, que van a tener algunas características, que tampoco hay por qué trabajarlo todo, sino que hay que seleccionar y hacer foco en algunas estructuras, ¿sí? Bueno, por lo menos esa fue mi visión a la hora de armar la secuencia, y que, bueno, para enmarcar este contexto yo decidí, también en relación con intercambios y demás, que no sé, muchas veces se ve que como que el ensayo pretende sea un pretexto para evaluar cierto tema que el docente quiere. No sé si es nuestra tradición acá en Uruguay, pero sí he leído y he pensado un poco al respecto. Me parece que en realidad la propuesta debería ir por plantearles que va a ser en distintas etapas, y cuando me pregunto el quiénes, bueno, quiénes van a escribir desde qué lugar, para delimitar el lugar enunciativo, ¿no? Entonces, en este caso, y puede ser para discutir, me pareció lo mejor determinarlo como jóvenes que opinan y reflexionan sobre su propia generación o sobre el hecho de opinar en sí mismo. Por ejemplo, opinar en redes. ¿tá? Y esto va a tener que ver con unas propuestas de escritura espontánea que voy a presentar después. A veces, cuando elaboramos secuencias didácticas para que los alumnos escriban y determinen un lugar desde el que van a hablar, desde el que van a tomar la palabra, podemos crear situaciones que son hipotéticas, ¿no? Como por ejemplo escribir desde el lugar de un biógrafo, haciendo una biografía, en fin, hay muchísimas posibilidades. En este caso en particular, para este nivel, a mí lo que mejor me pareció fue que dar un contexto, dar un tiempo de, bueno, nosotros podemos pensar sobre lo que opinamos a veces diariamente, darnos un lugar y un tiempo para pensar, argumentar, y luego compartir, que ahora voy a decir alguna cosa sobre ese compartir, pero me pareció que situarlos desde el yo, que opino, reflexiono, intercambio, ¿tá? Como ese espacio de la clase de ponerse a reflexionar, de poder argumentar mis ideas, cosa que no es fácil, pero creo que, bueno, podría ser una aproximación al final de esta secuencia a lo que sería un ensayo. Bien, acá en el compartir me parece que podemos ver, dependiendo del centro educativo, del contexto y demás, compartir entre los compañeros del grupo, compartir con otros niveles, compartir lecturas o compartir publicaciones en el caso de que se dé que haya algo ya instaurado en la institución como para hacerlo, o por qué no crear un blog y bueno, que eso se vaya a
a difundir entre los estudiantes del liceo, bueno, trabajar en conjunto con otros docentes y generar algún tipo de red como para darle un contexto de publicación. Pero bueno, creo que va a depender un poco de la realidad, pero en principio compartir que no escriben solo para el docente, sino también para intercambiar entre ellos, porque la temática, si bien se puede hacer un poco flexible, va a ir por el mismo camino, entonces bueno, ver distintas posturas, distintas miradas. Bien, contexto de producción, se me ocurrió a mí un título como Fermentan nuestras ideas, pero en realidad se podría involucrar acá a los alumnos que propongan, como darle un título por lo poco que se estuvo trabajando, del autor, cuando se trabaja con la biografía, bueno, a qué se dedicaba Ferreira, si vamos a trabajar con este libro fermentario, y estuvimos discutiendo qué es fermentar, si pueden fermentar ideas y demás. Bueno, que propongan capaz que algún posible título para esta secuencia, que por qué no después pueda ir cambiando y derivando en otro. Bien, acá voy a tomar un poco de agua. Presento 2 actividades de escritura espontánea. ¿Por qué? Porque se me ocurrió una, después otra, y después me pareció interesante que se pueda elegir, o incluso hacer las 2. Todas estas decisiones, bueno, habría que tomarlas obviamente antes de llevar a la práctica la secuencia, pero quería en principio con ustedes compartir las 2. La primera es una pregunta que dice, ¿se puede opinar sobre todo? ¿Por qué? Esto es una propuesta enmarcada en la clasificación de textos de opinión, que a veces se usa en algunos manuales, y allí podrían incluirse reseñas, ensayos, y llevar un poco a lo que los alumnos ya conocen, tal vez hayan trabajado con otros textos en los que se brinda opinión, entonces, bueno, relacionarlo por ese lado. Se podrían utilizar algunos memes, me pareció interesante para apoyar la pregunta, que les voy a mostrar a continuación. Y la B sería, jóvenes que no conciben un mundo sin Wi-Fi, YouTube o Instagram, y muchos menos sin smartphones. La generación Z, los nacidos a partir de 1995, no conocen la vida sin Internet. Acá está la fuente, donde estaba publicado este artículo, que en realidad con lo que se va a trabajar es con ese fragmento, pero que bueno, que conozcan el contexto, y ver si están de acuerdo con esa afirmación anterior y por qué. Bueno, yo nací en 1990, pero ellos sí nacieron después de 1995. Bueno, tratar de generar ideas, se puede hacer un pequeño intercambio, pero en realidad es una actividad de escritura donde van a tener que tomarse un tiempo justamente para escribir. ¿Por qué espontáneo? Porque en realidad no hay una intervención con modelos de textos, con ensayos, que en este caso se van a trabajar, sino que es como preguntas disparadoras para ver qué surge. Si bien ellos ya saben que van a trabajar con ensayos, algunos pueden desarrollar un poco más, un poco menos, y bueno, también es una forma, si bien no lo estoy presentando como una evaluación diagnóstica, la escritura espontánea siempre nos sirve como forma de diagnóstico para ver bueno, en qué están los estudiantes. Bien, acá simplemente a modo de ejemplo, algunos memes que podrían, creo que, motivar, generar interés para ese intercambio y luego esa escritura. Algunos son más apropiados capaz que la pregunta en sí misma, pero todos tienen que ver con la opinión. Hay uno que incluso está en inglés, que podría generarse ahí otro vínculo. Que bueno, la idea es apoyar esa pregunta y, como dije ya antes, motivar también esa participación por parte de la escritura. Bien, luego de la actividad de escritura espontánea empezaríamos a trabajar con la lectura del texto 1, que es sobre edades. Yo no voy a leer los textos enteros por un tema de tiempo, van a estar a disposición. Seleccioné algunos fragmentos en los que se va a hacer foco, obviamente que el alumno va a tener el texto en su totalidad, pero yo voy a focalizar en algunos aspectos. Y esta parte sí la voy a leer, que es el comienzo del texto, son los 3 primeros párrafos. Los jóvenes tienen por característica ser independientes e innovadores. Generalmente parece así, y todos lo creen y lo expresan sin restricciones. Por cuanto, si no constante, es habitual que los jóvenes vayan contra lo viejo, contra lo tradicional, defiendan lo nuevo, o lo que se presenta como nuevo, o lo que ellos
toman como nuevo. Escuelas modernas, reformas, revoluciones, etc. Pero, observando mejor, se ve que lo habitual es que sean seguidores de lo nuevo, o de lo que como tal se presenta, de una manera especialmente pasiva. Bien, algunas preguntas para dialogar sobre lo que se va a leer. Independiente es sinónimo de innovador. Bueno, ahí ir al texto y buscar evidencias de cómo se presenta esta pregunta, ¿tá? Independientes e innovadores. Después ver si es necesario ser independiente para ser innovador. Acá no voy a hacer foco yo en lo que es la morfología, pero podría ser interesante reflexionar como para llegar bueno, a los significados. Evidentemente que también se puede trabajar con el diccionario, y también aprovecho para aclarar que, bueno, no se pueden abarcar los textos en su totalidad y saturarlos, por lo que seguramente vean aspectos que son interesantes para trabajar, que yo traje una selección, pero que por qué no podrían, bueno, al final de la intervención proponerlos como para verlos entre todos. Bien, acá algo que también me parece importante aclarar, que cuando trabajamos con los textos trabajamos sobre qué se dice y cómo se dice, ¿no? Que a veces lo más accesible es llegar a el qué se dice y luego ir a cómo se dice, qué posibilidades hay y cuáles son las decisiones y esas huellas de las que se habla, de las decisiones del autor en los textos, ¿no? Bien, yo no hice un orden en las preguntas de cuáles son sobre qué se dice, cuáles son sobre cómo se dice, sino que lo voy trabajando de forma integrada, lo mismo que las actividades de lectura, de escritura y de reflexión sobre la lengua. Por lo menos esa es la intención. Bueno, después que se haya logrado o no, es otro tema. Algunas preguntas, por ejemplo, ¿en qué dos grupos clasifica o presenta la autora a las personas? ¿Cómo nos damos cuenta de que nos incluye dentro del grupo, de que no se incluye dentro del grupo de los jóvenes? Subrayar dos evidencias en el texto. ¿Qué expresiones del segundo párrafo muestran que el autor está generalizando? Y acá, antes de volver al fragmento anterior, quiero decir que sobre algunos aspectos sobre los que considero importante reflexionar sobre el uso de la lengua, dejo algunas referencias, ¿no? Por ejemplo, el cuantificador todo, y me olvidé aclarar ahí que estoy hablando del manual de la gramática de la nueva del manual de la nueva gramática de la lengua española, ¿tá? Entonces ahí doy las referencias, pero bueno, abajo después lo voy a agregar. Entonces, estas preguntas nos ayudan a ir viendo, por ejemplo, la temática de qué grupos se clasifican, ¿no? Habla de adultos y habla de jóvenes, hasta habla de, al final del texto, de viejos y jóvenes, va cambiando los términos. Bien, y las preguntas que aparecen por acá, cómo nos damos cuenta de que no se incluyó dentro del grupo los jóvenes, ¿no? Buscar esas evidencias en el texto y marcarlo, ¿no? Habla de los jóvenes en tercera persona, ¿no? Y hay otra evidencia por allí que dice, por ejemplo, ellos, ¿tá? Que se podrían marcar como para mostrar que el autor no se está incluyendo dentro de eso que está expresando, ¿sí? Después, en cuanto a expresiones del segundo párrafo que muestran que se está generalizando, ¿no? Ya cuando empieza, esa es bien fácil, ¿no? Generalmente, por eso yo ahí dejaba la mención a la nueva gramática sobre este adverbio. Después, el cuantificador todos aparece después en el tercer párrafo, y eso sería en realidad en el segundo y en el tercer párrafo. Hay una oración impersonal, ¿no? Dice, pero observando mejor, se ve que lo habitual es que sean seguidores de lo nuevo o de lo que como tal se presenta. Y acá yo no propongo todavía actividades de experimentar con la lengua, pero creo que ya se podrían hacer, ¿no? Porque reformular esa oración impersonal con C
para llevarla, por ejemplo, a primera persona del singular, donde el autor estaría haciendo referencia a sí mismo, ¿no? Pero observando mejor, veo que lo habitual es que sean seguidores, y todas esas reflexiones pues, sirven para ir sacando algunas conclusiones, ¿no? Bien. Después, ¿en qué parte del texto da la respuesta a su pregunta, ¿no? Esa pregunta inicial, según, es lo primero que aparece en el texto, de esa forma comienza: los jóvenes tienen por características ser independientes e innovadores. Bueno, a esa pregunta nos referimos, y según él, ¿son los jóvenes independientes e innovadores? Bueno, acá un fragmento que dice: la verdadera independencia, tan rara por lo demás en el hombre, es más común en una madurez bien aprovechada, que ese es el final con el que cierra el texto. Lo abre con una pregunta y luego lo cierra con esta afirmación, un poco discutir entonces si, según él, son los jóvenes independientes o innovadores, y con esa conclusión se responde o no se responde esa pregunta, y en qué lugar decide hacerlo el autor. Bien, algunas otras preguntas para trabajar con el texto, ¿no? ¿Para qué se utiliza la palabra pero? Y ahí hay algunas opciones que se podrían dar, ¿no? Acá se me ocurre que trabajando con la diversidad de estudiantes que tenemos, tal vez con para qué se utiliza la palabra pero, algunos ya tengan ideas de cómo decirlo, pero bueno, dar estas opciones me parece que podría también pensar en esto de llegarle a todos, ¿no? Entonces los lectores podemos captar A, oposición; B, generalización; C, causa, ¿tá? Seguimos en el mismo fragmento, que es el comienzo del texto, ¿tá? En el tercer párrafo dice: pero, observando mejor, se ve que lo habitual es que sean seguidores de lo nuevo o de lo que como tal se presenta, de una manera especialmente pasiva. Bien. Entonces, ellos deberían seleccionar ahí una opción, y en segundo lugar pensar qué otra expresión se podría haber utilizado en ese lugar, ¿no? Entonces empezar a probar, a ver, bueno, el autor evidentemente decidió utilizar el pero, por ese contexto y ese uso, se entiende para qué, ¿tá? Pero bueno, pensar en otras posibilidades también, yendo a que ellos van a escribir sus propios ensayos, ¿tá? En este caso se haría una presentación de lo que son los conectores discursivos, que también dejo la referencia ahí al manual de la nueva gramática. No creo que en este caso sea conveniente hacer una presentación de todos los conectores discursivos, sino de los que se van trabajando, que entre ellos va a estar pero, ¿tá? Que en este caso se utiliza como un conector discursivo, ¿no? Al principio del párrafo, pero que tiene otros usos, y que si ya se trabajaron, ¿no? Para, por ejemplo, coordinar oraciones, se podría bueno, volver a eso y comparar. Bien. En cuanto a la escritura, ¿no? Teniendo en cuenta lo leído y analizado hasta el momento, vuelvan a la actividad de escritura espontánea. Esa escritura espontánea que yo presenté, que eran A y B, bueno, que habría que decidir si hacer una, hacer las dos. Yo creo que se podrían hacer las dos para que después haya más flexibilidad a la hora de continuar con este proceso de escritura que se va a hacer en etapas, y que creo que esto hay que decírselo mucho a los estudiantes. No se trata de una reescritura, de que escribo todo un ensayo y luego tengo que escribirlo de vuelta porque lo hice mal, sino ir viendo y reflexionando sobre diferentes aspectos de los textos seleccionados para dar consignas de escritura y volver sobre lo escrito para desarrollarlo, para hacer pruebas, para tomar decisiones y ver si acá utilizo, por ejemplo, tal forma, tal adverbio para, como decía ahí, generalmente, o otras estructuras, ¿no? Bueno, que puedo ir generando. Entonces, en la parte 2 van a tener que confirmar si van a mantener ese tema con esa pregunta, que fue la de la actividad de escritura espontánea, pero como las preguntas las propongo yo, creo que puede ser interesante darles la chance a, dentro de la
temática que estamos tratando, que está en el texto, y que creo que le puede dar como un enlace temático a la secuencia didáctica, ir por el lado de la opinión, de las generaciones, de la generación Z en este caso, que es a la que ellos mismos pertenecen, o bueno, pero dentro de la temática, muchas veces hay alumnos que manifiestan interés por, bueno, a mí me gustaría ir sobre la generación, pero tal vez sobre esta otra, y bueno, ahí la flexibilidad va a depender de nosotros. Creo que muchos sí necesitan esta guía de preguntas y demás, y otros en esa guía pueden encontrar otro camino posible que siempre es interesante. Bien, estas consignas, las 3 y la 4, me parecieron un poco complejas, las sigo pensando por esto de que muchas de las partes de la secuencia las fui cambiando, después volví a lo que ya había hecho, y así lleva tiempo pensar estas consignas. A veces cuando las llevamos al aula vemos que todavía necesitan reformulación, pero bueno, la idea es que ellos intenten en el texto generalizar en tercera persona, como se analizó en el texto de Eva Ferreira, que yo lo estoy presentando muy rápido, pero bueno, que lleva un tiempo obviamente en clase, y que generalicen sobre la idea contraria a las respuestas que ellos van a intentar desarrollar. Por ejemplo, si se puede opinar sobre todo o no y por qué, o por ejemplo que la generación Z no puede estar sin internet y demás, ¿no? Entonces, van a generalizar, ¿no? Generalmente, todos creen, todos hacen, para mostrar eso que todos parecen sostener, que es muy genérico, ¿no? Para luego generar un contraste e ir a lo que yo quiero proponer en este ensayo, y acá ir a lo subjetivo y al yo en el texto, ¿no? Bueno, utilizando un marcador discursivo para expresar oposición y luego plantear su opinión al respecto. Podría utilizarse como conector discursivo, por ejemplo, el pero también se supone que surgieron otros que se intercambió al respecto, como sin embargo, ¿no? Y entonces también ver qué genera esto que ellos están tratando de experimentar y de realizar, ¿no? Las consignas acá, en algún punto, yo no quiero que sea como aplicacionista, y eso, bueno, después cada uno podrá decirme si dio esa impresión o no, porque en realidad luego todas estas cosas se van probando, se van trabajando, pero el alumno puede tomar decisiones y descartar algo de lo que fue haciendo en el proceso, proponer, porque entre eso que es ese equilibrio que yo decía de la singularidad de cada texto, ¿no? Y de lo que permanece estable por pertenecer a un género, creo que dada la población con la que tengo experiencia, es necesario guiar, pero también hay momentos para soltar, porque aparecen cosas creativas por el hecho de crear con la lengua, digo, que son oportunas, que se adaptan al género, a la situación de comunicación y a la secuencia que se está trabajando, y que es interesante también que las puedan compartir, dar el espacio a leer lo que se va escribiendo, que a veces al principio cuesta, pero cuando se ve que se va logrando y se va desarrollando, y ven la diferencia entre eso espontáneo y a lo que se llega al final, a veces quedan contentos. Y estoy generalizando acá, generalmente. Bien. Estas consignas, como dije, podría pensarse, bueno, de ser más explícito. Yo también retomo esta idea de que se trabaja en clase escribiendo, ¿tá? Si bien las clases no son talleres, yo trabajo con una modalidad parecida, y sé que en tercer año el tiempo no es mucho, y que luego ellos tienen que continuar y escribir. Creo que es importante dar espacio para escribir en clase, ir compartiendo, leyendo, ir guiándolos en ese sentido. Entonces, siempre las consignas también se van ampliando, ¿no? Desde la oralidad, pero bueno, es interesante hacer algún cambio cuando vemos que en realidad los alumnos no logran lo que esperamos. Bien, en esta parte entraría en el texto 2, que se llama Más sobre edades, que está a continuación en ese libro Fermentario, en el que Eva Ferreira parece desarrollar
lo que planteaba en ese primer ensayo. Y este caso también se va a trabajar el texto en su totalidad, que es un poquito más extenso, pero yo seleccioné para focalizar este fragmento, que dice así. Primero voy a tomar agua. Bien, pero ¿por qué parece lo contrario? Por dos causas. Para comprender la primera, imaginemos este caso. Nosotros vemos a un niño de 4 años reclamar para sí todos los juguetes que habría de repartir con sus hermanos. Y ese acto de egoísmo en él, a su edad, no nos repugna. Si viéramos ese mismo acto en un niño de 12 años, ya nos resultaría repulsivo. No porque el niño de 12 años se hubiese hecho más egoísta, sino precisamente porque se había quedado egoísta. Si cierta terrible crueldad social que se manifestó en nuestros 18 o 20 años, si la desconsideración para todos los hombres que existieron antes que nosotros, lo mismo que para todas sus teorías e ideas, si aquella sensación de ser dueños del mundo, en nuestro vanidoso desprecio. Si todo eso hubiera quedado después en nuestra psicología, seríamos monstruosos. Pero no por habernos hecho así, sino por habernos quedado así. Y bien, en cierto sentido, y salvando todo lo que hay que salvar, muchos hombres permanecen egoístas, o son egoístas, no porque se hayan hecho viejos, sino porque se han quedado jóvenes. Bien, pasando luego a ver por qué focalizar en este fragmento, ¿no? En el fragmento que leímos, el autor plantea un ejemplo, un caso, y ver con qué finalidad. ¿tá? Y acá estaríamos entrando en el hecho de si que en el ensayo vamos a proponer nuestras ideas, ¿no? Vamos a evaluar ciertos aspectos o a partir de una pregunta o de un tema para dar nuestra opinión, pero que hay que argumentar, que es algo que no es fácil, que no creo que se haya que trabajar acá en tercero todas las formas de argumentar, pero sí las que surgen, como el caso del argumento ejemplificador o argumentar con un ejemplo, que es interesante para trabajarlo. Y en este caso, bueno, veo que sería interesante, como dije, esto es una aproximación yo sé que en filosofía en cuarto año se trabaja el ensayo argumentativo, estuve hablando con Marilyn y mirando los programas, me parece que como antesala algo de esto podría trabajarse, pero no con el mismo propósito ni esperando los mismos logros que ya en un bachillerato, ¿no? Bien. Entonces, a partir de este caso, este ejemplo que propone el autor, ver con qué finalidad, para qué se presenta un ejemplo. Ellos van a estar en el contexto del texto, de lo que se dice antes y de lo que se dice después, ¿no? Pero se plantea, bueno, este ejemplo, y acá la actividad que propongo es de experimentación con la lengua, para experimentar con la lengua y comparar. Entonces, marquen las palabras que estén en primera persona del plural, y bueno, en un tercer año eso se espera que lo puedan hacer, si necesita guía se les dará. Y después algo que olvidé mencionar, que los paréntesis gramaticales serán más o menos profundos dependiendo de lo que veamos como necesidad, ¿no? Pero son necesarios esos paréntesis gramaticales, bueno, de qué estamos hablando, cómo se construye, brindar información. Estas herramientas digitales nos permiten muchas veces enlazar, poner ventanas y bocadillos que también bueno, revisan o apoyan lo que se está trabajando. Bien, después de marcar esas palabras que están en primera persona de plural, en la parte 2 dice mantengan la persona pero cambien el número a singular. ¿Con qué propósito esto? Con el propósito de comparar para sacar una conclusión. Porque el autor, y acá de vuelta las huellas de las decisiones que toma el autor en su proceso, ¿no? de escritura, y por qué decidió utilizar la primera persona de plural y no del singular, ¿no? Esto todo para reflexionar sobre el uso del plural asociativo, o también mencionado como asociativo, y dejo también la referencia de capítulo de la nueva gramática de la lengua española, que es el manual.
Y bueno, me parece bien interesante hacer esos cambios en los textos para llegar a esas conclusiones a partir de la comparación. No, ya como dije, no trabajé con esta secuencia ni con estos textos aún, me propongo hacerlo, pero sí actividades similares, perdón, donde los alumnos tienen que hacer cambios y llegan a esas conclusiones comparando, ¿no? No es lo mismo decir, por ejemplo, si yo veo a un niño de 4 años reclamar para sí los juguetes que había de partir los hermanos, ¿no? Que decir nosotros vemos, ¿sí? Hay varios ejemplos, ¿no? Si viera ese mismo acto en un niño de 12 años, que si viéramos, bueno, hay varios cambios para realizar ahí, luego compartir los dos, comparar y guiarlos en esa reflexión para llegar a la conclusión, ¿sí? También es importante ir sistematizando todo esto que se está viendo, ¿no? Que se hace una interpretación, se va y se vuelve a los textos, después hacer un cuadro, ¿no? Donde se va sistematizando, bueno, uso del plural asociativo, ejemplos, bueno, qué captamos los lectores al leerlo, cuando se utiliza, o el efecto de sentido. Bien, sobre el texto 2 ahora volvemos a la escritura, ¿tá? Volvemos a la escritura que los alumnos están realizando en etapas como un proceso para que brinden un ejemplo que permita argumentar su opinión sobre la pregunta que se viene escribiendo, sobre esa escritura espontánea, ¿tá? Intenten utilizar la primera persona del plural para involucrar a los lectores. Acá intenten, porque también me parece que el intento de experimentación, de cambio tiene que estar, pero que después ellos podrán tomar decisiones, no, mira, capaz que acá no es momento de utilizar la primera persona del plural, pero sí en este enunciado. ¿Y por qué? ¿No? Porque también acá es momento de reflexionar sobre cuando yo doy mi postura y argumento, en alguna forma quiero influenciar al otro, por lo menos dejarlo pensando y reflexionando sobre estas ideas que yo decido transmitir. Bien, si ya habían utilizado un ejemplo, porque en esa propuesta de escritura espontánea tal vez alguno ya utilizó un ejemplo, pero puede desarrollarlo y va a intentar adaptarlo para utilizar la primera persona del plural con esta finalidad de involucrar al otro, porque con este plural asociativo no solo está presente quien escribe, sino quien lee, que creo que es importante situarlos a ellos, a los alumnos como lectores. Bien, en este texto 2, más sobre edades, dice, en el siguiente fragmento el autor utiliza otro conector discursivo. ¿Cuál es y para qué lo utiliza? Se supone que acá ya se hizo una presentación porque se trabajó con el pero, entonces bueno, que en este pequeño fragmento de un texto que ellos ya conocen, ya leyeron y se va trabajando en varias clases de forma secuenciada, tengan que reconocerlo y ver para qué se utiliza, porque estos conectores discursivos van guiando la lectura de los textos, van conectando y generando distintos tipos de relación, y es importante que ellos lo sepan y que puedan probar en sus textos, ¿no? Utilizarlos. Bien, luego vendría una etapa de intercambio, de revisión y de vuelta a los textos. Yo lo que propongo, y un debe que tengo que ahora me acordé, es generar una guía, ¿no? O una lista de cotejo para esta actividad, que después la voy a adjuntar, pero bueno, con todo lo creado hasta el momento, deberás tomar decisiones para ir terminando tu ensayo, podrás agregar y modificar lo que creas necesario, acá revisar todo lo que se ha sistematizado, bueno, los cuadros siempre pueden ser útiles para estas instancias, intercambiar el texto con el compañero, dar algunas sugerencias teniendo en cuenta esta lista, por ejemplo, podría ser una lista de cotejo para ver si puedo sugerir algo, y luego volver al texto que creé para ver si esas sugerencias pueden ser utilizadas, ¿no? Creo que en esta etapa es donde también
deberíamos propiciar eso de tomar las decisiones, de ver qué puedo agregar, qué puedo modificar y cómo cambia y si si se sigue adaptando al registro y a las necesidades de lo que se viene trabajando en la secuencia, ¿no? Bien, después, por último, yo tengo la bibliografía, pero me parece interesante como darle capaz que cierta continuidad a esta secuencia en potencia y todo esto hablando de una forma hipotética, que, por ejemplo, no nos estaríamos yendo de lo que es el ensayo, pero por lo que tendría que ser otra secuencia donde se trabajen modelos y demás, pero que podría enlazarse con una secuencia para trabajar más lo que es la oralidad planificada. Esto podría dar pie al trabajo con, por ejemplo, un debate, ¿tá? Que tampoco es algo en lo que yo tenga mucha experiencia, así más bien de lectura o como espectadora, pero no de llevar al aula, pero podría ser interesante. Algunos hablan de algo como más informal, que podría ser una tertulia. Obviamente que estamos yendo ya a otros géneros, pero digo que podría generarse un vínculo, un enlace entre secuencia y secuencia, porque esto que se está trabajando en los ensayos podría continuarse y habría que trabajar modelos. También la lectura de estos ensayos, ¿no? Por ejemplo, hacer un podcast o guiándolos en, bueno, una introducción que se pueda generar para publicar estos ensayos a partir de esa idea inicial de ponerle un nombre a la secuencia. Y bueno, yo fui bastante rápido. Hay momentos en los que hay que detenerse, hay momentos en los que hay que profundizar, sin duda, pero bueno, en la globalidad quería mostrar como posibilidades de actividades para desarrollar con estos dos textos de Paz Ferreira, que tienen como temática la edad y que llevándolo a la actualidad, creo que podría ser un tema de interés de las generaciones, de los centennials, los millennials y demás, temas de los que ellos están muchas veces enterados de y que no no siempre estamos... interesados. ¿Se escucha? Sí, ahora sí, recién ahora. Pero a ver, desde las perspectivas del trabajo con secuencias didácticas, no se puede abordar un género, ninguno, si el propio profesor no está familiarizado. Y esas restricciones que vos comentaste, yo no estoy familiarizado con tal género, tal otro, bien, esa es una realidad que tenemos, pero no está mal reconocer que la tenemos, porque todos nos frecuentamos los mismos textos. Ahora, al llegar al aula, ¿no? O sea, el docente tiene que haber frecuentado el género. Es decir, lo que planteé, yo no sé si escucharon o no escucharon, era que necesariamente para trabajar el género de ensayo no tenemos una recetita preformada, sino que tenemos que conocer mucho ensayo y particularmente lo que tiene que ver con Bá Ferreira, haber leído mucho Bá Ferreira, ¿verdad? O sea, haber acercado, o sea, conocer la impronta de la escritura del autor. Eso es una cosa como muy obvia. A nosotros, la verdad es que nos cuesta transitar hacia los distintos géneros y poner, pero no significa que no podamos hacerlo. Quiero decir que es un camino que se está construyendo, naturalmente. ¿Me están escuchando? Porque acá se Sí, cambia una sí, cosa sí. para el otro y no. Bien, entonces, a ver, ese tipo de carácter profesional que se evidencia en esos comentarios, está bien tenerlo, ¿no? Porque nosotros no lo sabemos exactamente, no accedemos a todos los géneros como personas, no accedemos a todos los géneros. ¿Tá? Y lo mismo, la otra cosa que vos planteaste que me parece interesante rescatar es el tema del debate. Lamentablemente, es una constatación que ya no es ninguna novedad, no lo estoy descubriendo yo, ya hace rato que se está planteando, se plantea, en lengua, en idioma español, predomina el abordaje del texto escrito, pero la oralidad no se suele trabajar, no se suele abordar. Entonces, si bien uno puede profundizar en el acercamiento de la argumentación, pero no se trasunta en el trabajo con la lengua oral formalizada, me refiero, ¿no? Entonces, hay otro asunto que es importante tener en cuenta, que, a ver, transitar hacia la perspectiva de género implica, naturalmente, considerar
que los géneros actualizan los textos empíricos distintas modalidades de argumentación, ¿verdad? O sea, no hay un modelo único de argumentación, sino que esa argumentación cuaja según el género textual. Y así sucede con los otros géneros, ¿verdad? Pero en este caso en particular, es importante esa inclusión, esa referencia al tratamiento de la lengua oral, que suele ser descuidada. El otro aspecto que me parece interesante de lo que vos mencionaste es el tema de que estamos en tercero, el nivel de transición y la limitación horaria que se tiene para poder, digamos, profundizar un trabajo, ¿no? Pero claramente la focalización en el acercamiento a un género que después, el segundo ciclo, se va a profundizar, es muy importante, naturalmente. Y la otra cosa que me parece importante para los compañeros de otras asignaturas es conocer cuál es el modelo de intervención que se propone en lengua, ¿verdad? Porque esta secuencia, la secuencia didáctica, ¿qué es lo que permite? Permite el monitoreo, la retroalimentación de la práctica en la medida que habilita la evaluación formativa, claramente porque las distintas tareas van generando información que el docente le permite modular lo que va a trabajar, lo que va trabajando. Bien, ahora no sé si esperamos un espacio de preguntas o bueno, alguna reflexión que quieran compartir con nosotros. Desde nuestro lugar, claramente, lengua, porque la idea básica de este encuentro es un poco mostrar a los compañeros dónde estamos situados nosotros en lengua y las realidades. Sofía planteó varias veces, ¿no? como cierto cuidado en que si este tema lo podemos profundizar o no, porque esa es nuestra realidad, esos son los chiquilines que tenemos. Y es importante, desde nuestra visión, compartirla con los profesores de segundo ciclo, porque a veces capaz que no nos podemos situar en una realidad y está muy bueno esta posibilidad. Para nosotros fue una muy linda oportunidad realmente reiterativo de acercar esto a los demás compañeros. Claudia, no sé si querés comentar alguna cosa de esto. Yo no tengo nada que agregar, no sé si alguien quiere aportar alguna reflexión o alguna pregunta quizá. Ya Lilian tiene la mano levantada. Sí, buenas tardes a todos. En primer lugar, agradecerles enormemente en nombre de la Inspección de Filosofía los aportes que la Inspección de Idioma Español pudo realizar en esta tarde de hoy, y yo haría algunas precisiones al respecto, porque en varias oportunidades ustedes decían para alumnos de primer ciclo. Yo creo que los aportes vertidos sirven para primer ciclo sin duda, pero también para aquellos docentes que están abordando el trabajo, por ejemplo, en cuarto año, cuando muchos de estos contenidos y de estos conceptos son muy bien recibidos para poder ayudar en ese trabajo que un docente de cuarto, en general en filosofía y crítica de los saberes, realiza cuando lleva adelante el emprendimiento y la realización de un ensayo con un estudiante. Entonces aquí hay una serie de elementos que nos acercan desde la lengua, desde otro lugar, y que nos aportan para poder trabajar con los chicos. Es más, me parece muy oportuno que hayamos podido pensar desde la lengua en un momento donde también desde la ANEP, conmemorando y en ocasión de los 150 años de Eva Ferreira, estamos llevando adelante un concurso de ensayos breves sobre el autor. Ese concurso es para estudiantes de educación media superior, donde empezamos a trabajar en este sentido desde cuarto año, acompañados de un docente tutor. Hay tiempo hasta el 22 de julio para inscribirse y para trabajar y para presentar esos ensayos. Y entonces allí hay mucha oportunidad de tomar estos
conceptos, estos contenidos y estas miradas para poder ayudar al colectivo docente, por un lado dándole herramientas, y por otro lado para pensar con estos alumnos de cuarto o de quinto o de sexto algunos aspectos que hacen a ese abordaje del concepto incluso de ensayo, y qué características y qué preguntas hacerse al momento de pensar y de escribir con el estudiante un ensayo. Como ustedes mismos decían, no es sencillo para un estudiante de cuarto año producir y realizar un ensayo breve. Tampoco para el docente muchas veces es fácil acercar todas las herramientas y esos elementos lingüísticos necesarios para comprenderlo. Entonces me parece que ha sido un aporte muy valioso, ha contribuido a nuestro objetivo, que era acercar la mirada y el análisis del autor desde distintas miradas, desde distintos lugares, y la lengua era una forma de acercarnos a este carácter que le queremos dar a las miradas de Bá Ferreira. Así que nada más que agradecimiento y aclararlo, porque me parece que no tenemos por qué ceñirnos a ese tercer año, que esto también puede servir a los docentes de cuarto, y por qué no algunos conceptos generales e ideas tomarlos en este segundo ciclo para profundizarlos y poder trabajarlos, y viene muy bien para esto que nosotros estamos impulsando, de que los docentes puedan desarrollar estos trabajos de pequeños ensayos. No queremos ser en este sentido demasiado ambiciosos, porque eso de alguna manera asusta al estudiantado, sino que queríamos justamente brindar elementos para que los profesores se animen a trabajar con los alumnos y puedan desarrollar digamos, esa actividad pensando en que solo se aprende a escribir escribiendo, y que se ensaya esta escritura y se reescribe cuando uno realmente, como tú decías, por un lado, conociendo al autor. Entonces es fundamental, los docentes de filosofía conocen al autor, manejan el autor, conocen el texto, pero es muy difícil hacer esa transposición para ayudar al estudiante a escribir sobre ellos. Así que muchas gracias y me quedo por acá en la reflexión. Muchas gracias, Lilian, y espero que sí sea, que el aporte que se hace desde la lengua colabore, ¿no?, en esta situación. Está Fabiana, que también quería participar, está allí con la mano levantada. Sí, buenas tardes. Lo mío es cortito. Yo creo que es relevante mencionar para mí el trabajo de Cecilia en literatura, bueno, Maro en filosofía y Sofía del español, yo soy de inglés. Creo que al principio fue esto, que lo solucione en literatura y filosofía, porque yo no tengo nada que hacer acá. Y me parece que eso fue el desafío más grande, ¿no? Primero fue encarar a Cecilia, y Cecilia, no sé, inspiranos, iluminanos, porque, como se diga en español, perdón, pero realmente fue un desafío para mí tremendo. Y lo que hemos aprendido en estos 2 meses ha sido maravilloso. Tanto es así que yo ayer me reía con las chiquilinas. Yo estoy haciendo un posgrado en este momento, y en la última reflexión del posgrado termino con, como decía Bá Ferreira en relación a los exámenes. O sea, creo que, increíble lo que nos ha tocado. Como equipo creo que también nos hizo muy bien. Pero además eso, ¿no? Hay ideas del 57 que Bá Ferreira, que uno se pone a comparar con estudiosos en este momento que escriben libros, y decís, pero al principio es el mismo. Este hombre ya lo dijo. Entonces, creo que eso es lo que tenemos que reflotar. Dejarnos, no sé, yo me reenamoré de Bá Ferreira, y bueno, creo que por ahí tiene que andar nuestro desafío este año. Presentarlo a los jóvenes, ver que sus ideas fueron revolucionarias y siguen siendo en muchos ámbitos, y que trabajar nosotros interdisciplinariamente, bueno, veremos, estamos esperando a ver a quién traemos el año que viene para seguir trabajando juntos. Pero fue un desafío, y yo agradezco la oportunidad. Y Amy, que desde allá también nos apoyó mucho, con mucha inspiración.
Muchísimas gracias. No, gracias a vos por las reflexiones, porque la verdad que digo, también ejemplifica justamente el trabajo colaborativo eficaz, ¿sí? Y eso es muy importante. Es algo que se impulsa, pero a veces queda en el mero discurso, ¿no? Digo, yo voy por ese lado porque a mí me importa mucho, particularmente el trabajo colaborativo, y es muy valioso, ¿no? No que no quede eso a nivel discurso. Pero ese aporte que les ha hecho el enriquecimiento que ustedes tuvieron al acercarse a Baferreira realmente es muy importante. La verdad que sí, y bueno, si se logra entonces, eso fue un éxito, totalmente un éxito. Bien, yo por lo que estoy viendo hay comentarios en el chat, me estaba fijando si había alguna pregunta en particular. Agradezco los comentarios por el hecho de compartir la secuencia que acá mencionan, Nadia, Susana y Casey. Y creo que no hay una pregunta, pero había algo interesante que me gustaría leer, que tenía que ver con, que dice que es muy clara tu explicación, es una propuesta muy completa y extensa en cuanto a tiempo, pero me parece que puede llegar a ser muy productiva. Y acá una aclaración que me gustaría hacer, que bueno, que es verdad que en idioma español de 3 años tenemos solamente 2 horas, pero me parece que el tiempo, y esto comparte inspección, van determinando también los estudiantes, ¿no? Entonces, si la secuencia es significativa y se trabaja escritura, se trabaja reflexión sobre la lengua, luego se podría vincular con el tema de la oralidad, como hablábamos, me parece que vale la pena tomarse ese tiempo. Lo que sí es cierto es que a veces en tercero pasa bueno, los vemos una vez por semana, entonces eh, suele quedar o puede parecer que queda un poco desconectado, pero bueno, ahí está enfoque en secuencia didáctica que me parece que le da la continuidad, ¿no? Claro, porque además otra cosa, no se está hablando de un proyecto anual, o sea, la secuencia didáctica es un proyecto que se encuadra en un mes, por ejemplo, de trabajo, ¿no? 4 o 5 sesiones, pero no más allá. Entonces puede parecer que esto tiene mucha deriva, muchas ramificaciones, pero no, porque como dijo Sofía, a ver, cuando se trabaja con un texto empírico, no miramos todo ni se lee linealmente, sino que se focaliza la mirada en determinados párrafos, determinadas ideas que aparecen en determinados lugares del texto, y allí miramos la particular forma de decir, y allí vemos qué de lo metalingüístico interesa resaltar, porque no todo tampoco. Hablamos con Sofía a propósito de este tema y ella me decía, bueno, yo quiero focalizar acá en las dos posibilidades, en el yo y en el yo inclusivo, digamos, en ese nosotros, que cambia la perspectiva, o la presentación de la impersonalidad. O sea, esos son recursos argumentativos que con eso ya tenemos bastante. Cuando Sofía fue marcando las partes de la nueva gramática, que ahí tiene que ver con la inclusión de la reflexión gramatical de una manera significativa, pertinente, no porque sí. Lo mismo que los conectores discursivos, no todos, sino los que son pertinentes. Entonces, ese tipo de trabajo no es que desborde y sea algo imposible realizar, no, porque hay una focalización. El trabajo es en intensidad, no en extensión, ¿verdad? Y por otro lado, digo, las posibilidades como presentó también Sofía, de conexión, por ejemplo, con inglés, ¿no? Ese tipo son oportunidades que tenemos en el trayecto educativo que lo negociamos, lo conversamos. Es eso que se busca dentro de las instituciones, que haya articulación del trabajo, porque el alumno es uno, no está fragmentado en casillitas. Entonces, la idea es esa, ¿verdad? Es decir, bueno, yo particularmente digo, considero que este modelo de trabajo que sirvió, que ustedes lo encontraron productivo, me refiero a los profesores que participaron en este trabajo, eso ya de por sí es altamente valioso. Y nosotros, desde nuestro lugar, para nosotros fue muy importante el hecho de poder integrarnos con una materia que tradicionalmente no habría forma de conectarse, y sin embargo sí se pudo.
¿verdad? Entonces las posibilidades las creamos nosotros. Esa es la idea. Nosotros nos abrimos o nos cerramos, pero creamos el espacio de significatividad. Y en el encuadre, esto que vos dijiste, Fabiana, de Bá Ferreira, esa vigencia. Bueno, esa vigencia la encontraron trabajando, ustedes, acercándose en conjunto, y bueno, esa vigencia la tendríamos que buscar todos, ¿verdad? Del autor que sea, pero está muy, muy bueno eso que vos mencionaste recién. Y creo que ahí está la articulación justamente la verdadera articulación de encontrarle esa vigencia hoy por hoy, que es lo que estaríamos celebrando en este ciclo. Bueno, ya hablé mucho, yo ya está. Bueno. No, incluso muy valioso además el aporte de las docentes contenidistas, de cómo ellas solas se fueron buscando y fueron generando ese trabajo colaborativo. Entonces Sofía tenía aportes y elementos que las distintas colegas les habían otorgado para que pudiera generarse este contenido, ¿no? Entonces me parece que también eso dice mucho y es sumamente valioso. Yo realmente, lo digo con toda sinceridad, estoy sumamente, y sé que Alejandro también, sumamente agradecida de que las inspecciones de inglés, de literatura y de idioma español se sumaran, se prendieran a esta idea de poder pensar juntos a este Bá Ferreira facetado, porque creo que cada una de las instancias de este ciclo, los 3 días, fueron con improntas diferentes, con caracteres peculiares y bien cercanos cada uno a su especificidad, pero tendiendo esos puntos y esos puentes que nos unen y que nos permiten pensarnos desde estos distintos lugares. Así que no tengo más que agradecimiento para los colegas inspectores, para las colegas contenidistas y también para todos los profesores que se han acercado y han demostrado y nos han escrito y han manifestado el agradecimiento sobre estos espacios que pudimos generar. Por supuesto que aplaudimos a todos nuestros ponentes y sin duda le damos las gracias porque sin ellos, por más organización y buenas ideas y demás que tuviésemos, no hubiésemos podido llevar adelante este ciclo con el nivel que queríamos presentar. Creo que desde ese lugar se lograron nuestros objetivos y quedamos muy reconfortados y con muchas ganas de seguir pudiendo trabajar juntos. Así que por acá me quedo. Muchas gracias. Y hasta el próximo encuentro. Sí, yo también, Lilian, quería agradecer a la organización de la Cátedra de Sagoyena en todas estas semanas, que han demostrado suma profesionalidad y sumo compromiso con el trabajo cultural. Y bueno, también enfatizar lo que es valioso el trabajo multidisciplinario, interdisciplinario, transdisciplinario, porque en definitiva, como decía el inspector Servando, el estudiante es uno y la realidad es una, pero vista de múltiples perspectivas. Y a veces no tener que confundir lo que es la asignatura con lo que es el conocimiento integrado, que es el verdadero conocimiento. No confundir el mapa con el territorio. Así que, bueno, esperemos que los próximos años se encuentren o nos reencuentren en torno a figuras o problemáticas comunes y que también los docentes puedan proponer temáticas que también podamos trabajar en forma conjunta de inspección y con ellos, ¿verdad? Así que, bueno, muchas gracias a todos los participantes y no sé si hay preguntas en el chat o así damos la palabra a los participantes. Ahí Cecilia Pouso está levantando la mano, no sé si... Sí, algo cortito nomás, pero no quiero tampoco sacarle espacio a los profes de español, que seguramente quedaron muy motivados por lo que se lee en el chat. No, quería agradecer la oportunidad de trabajar con las compañeras, que fue realmente muy, muy enriquecedor. En este momento, literatura en tercer año no tiene el género ensayo dentro de sus posibilidades, pero bueno, los profesores de literatura siempre estamos contrabandeando alguna cosa, y a veces incluso lo trabajamos también en bachillerato, el ensayo como práctica de escritura.
es un género complejo y que se vuelve muy ambiguo por momentos, y ahí está su riqueza también. Y me parecía muy interesante la propuesta que presentó Sofía, que quiero destacar que hizo un trabajo súper responsable y profundo, muy cuidadoso, muy sutil. Para mí realmente fue un gusto, y también, por supuesto, trabajar con Fabiana y con Marilyn. A lo que voy es a la importancia de la forma en el ensayo también, que es significativa en sí misma, ¿no? Es decir, que en esas estructuras, en esas formas de utilizar las formas impersonales, también se va trasluciendo el espíritu del ensayo en sí, y de ahí pasar un poco al pensamiento de Eva Ferreira en este caso, ¿no? Así que bueno, muy agradecida, y estoy segura que fue un gran aporte realmente el de Sofía, y bueno, muy destacable su trabajo hoy, así que muchas gracias. Gracias, Cecilia, y les agradezco de nuevo a todas, a Fabiana también y a Marilyn, porque en realidad es producto de un trabajo colaborativo. Si bien presenté yo, tiene que ver con todo lo que fuimos trabajando juntas, y esas reuniones que fueron unas cuantas. Recuerdo 5, pero capaz que fueron más. Así que gracias nuevamente a todas. Bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta para Sofía? Bueno, si no surgen dudas, y en YouTube tampoco, podríamos ir cerrando, Sofía. Sí, no sé si los los inspectores de filosofía quieren darle un cierre a las jornadas, este ciclo de actividades en general. O... No, creo que como les dije, como manifestamos, se cumplieron los objetivos que teníamos, o sea que nos vamos muy contentos. No sé si las colegas de inglés o de literatura quieren saludar ya para ir cerrando, pero por nuestra parte, nada más que agradecimientos, y nos quedamos muy, muy felices de haber podido realizar este ciclo en conmemoración de estos 150 años de este gran filósofo uruguayo. Así que por acá nos quedamos. Yo solamente saludar también, acompañar el esfuerzo de todos, el diálogo de saberes, que es lo que nos ha convocado y que es lo que nos hace crecer, cada uno sin perder perfil, pero por otro lado, por eso lo desfacetado, ¿no? Viendo el mismo objeto de conocimiento, pero desde distintas facetas, y eso es lo que nos enriquece. Así que gracias, muchas gracias, y bueno, a seguir trabajando juntos. Bueno, estimados, entonces daríamos por concluida la jornada del día de hoy y el ciclo. Bueno, muchas gracias a todos por estar, por participar y por acompañarnos en estas instancias. Bueno, saludos, nos veremos en la próxima. Chao. Muchas gracias, Sofía. Gracias a Muchas todos. gracias. Chao. Gracias a mi Chao. Oliver, Chao, que anden bien. que está en Estados Gracias, Federico, Unidos. por tu Muchas gracias a comentario mí. también.